El chichén y el chacá son dos árboles tropicales que se encuentran en las selvas de la península de Yucatán y comparten una peculiaridad. Mientras el chichén lastima nuestra piel, en el chacá se encuentra el antídoto. En la cosmovisión maya existe la concepción del equilibrio entre el bien y el mal y se da en este par de árboles. Para todo veneno siempre hay un antídoto, y ahí es donde nace un chichén y siempre hay un chacá al lado. Su cultivo no exige mayores cuidados, ya que tolera la sequía y terrenos poco fértiles, y se reproducen con facilidad con solo plantar estacas de sus ramas en el suelo o mediante semillas. El chichén. Su nombre científico es Metopium brownei anacardiaceae. Es un árbol que llega a medir hasta 25 metros. En su corteza se produce un aceite llamado urushiol, que se torna de color negro en contacto con el aire. De hecho, muchos chichenes pueden ser identificados fácilmente debido a las manchas negras de su corteza, ahí donde hubo heridas y el urushiol quedó expuesto. En la mayoría de las personas, el contacto con este aceite genera dermatitis alérgica de contacto, la cual puede aparecer hasta 5 días después de haber tenido contacto con él. Las lesiones aparecen como ronchas rojizas que generalmente duran 2 semanas con picazón intensa y en algunas oportunidades también ampollas. El follaje y vainas tiernas sirven de alimento al ganado y venados, y las flores permiten la producción de miel. La corteza posee taninos que se pueden usar en el curtido de pieles. Por otra parte, toda la planta tiene actividad insecticida. Además, se le atribuyen muchas otras propiedades medicinales. Como es resistente al fuego, es común verlo erigido aún después de algún incendio forestal. Por su parte, el chacá, que su nombre científico es Bursera cimaruba bursiaceae, es un árbol que puede llegar a medir hasta 30 metros de altura aproximadamente, con un tronco y ramas cubiertas por una corteza de singular color cobrizo, y en varias capas descamadas debajo de las cuales puede verse otra capa de color verde. Los frutos son pequeñas bolitas color marrón que se dan en racimos que pueden verse durante todo el año. Puede servir como antídoto contra las lesiones causadas por el chichén siempre que sea aplicado antes de observarse las lesiones. Posteriormente, solo sirve como paliativo para aliviar la picazón y aumentar la velocidad de curación. Para ello se utiliza la savia de justo debajo de la corteza, por vía tópica, y un té rojo hecho al hervir las hojas varias veces al día como un lavado o ungüento. La ceiba, su nombre científico es Ceiba pentandra. El árbol alcanza de 20 a 70 metros de altura, con un tronco grueso que puede llegar a medir más de 3 metros de diámetro, con raíces tabulares. El tronco y muchas de sus ramas mayores están densamente pobladas de espinas largas y robustas. Puede vivir de 50 a 60 años. Da frutos desde los 5 años hasta que muere y estos producen una fibra parecida al algodón llamada seda vegetal o cardazo. La ceiba es hermafrodita. Se puede reproducir mediante reproducción sexual por medio de estacas o esquejes o bien injerto e injerto de yema en forma de parche y escudete y mediante reproducción sexual por medio de siembra directa. En lengua maya de la península de Yucatán, Yaxche es el nombre de la ceiba, árbol sagrado. La cosmogonía maya menciona en una de las leyendas del Popol Vuh que los dioses creadores sembraron en estos 4 rumbos del cosmos sus respectivas ceibas sagradas. Al este la ceiba roja, al oeste la ceiba negra, al sur la ceiba amarilla y al norte la ceiba blanca. Ficus. Este árbol pertenece a la familia Moraceae. Una de las características de las especies de este género es la secreción lechosa llamada látex, que segregan al cortar o herir cualquier parte de la planta. Existe solamente una especie característica de avispa capaz de fertilizar las flores de cada especie de ficus, por lo que las plantaciones fuera del ámbito nativo dan como resultado ejemplares estériles. Los ficus se reproducen fácilmente por esqueje. Esta puede vivir entre 30 y 100 años. Guayacán. Su nombre científico es Tabebuia crisanta. Este es un árbol mediano de 12 a 22 centímetros de altura,
Cuenta con un tronco fuerte, compacto, recto, cilíndrico y de aproximadamente 50 a 60 centímetros de diámetro. En cápsula larga, de color café oscuro, se abren por dos líneas y liberan muchas semillas aplanadas de 5 milímetros y 2.5 a 3 centímetros de ancho. Esta puede llegar a vivir 60 años. Se puede reproducir asexualmente por medio de estacas y sexualmente por regeneración natural. La especie se encuentra en las áreas naturales protegidas como Reserva de la Biosfera La Sepultra, Parque Nacional Cañón del Sumidero, ya que está clasificada como una especie amenazada por disminución de su hábitat natural. La boa constrictora. Su nombre científico es boa constrictor y su nombre maya es Ochcan. Es una serpiente grande y poderosa que puede llegar a medir hasta 4 metros de largo y pesar hasta 27 kilos. Pertenece a una familia muy antigua llamada Boidae, que conserva vestigios de caracteres primitivos, como un par de ganchos que asoman entre las escamas cerca de su cola y que son reminiscencias de cintura pélvica, donde alguna vez hubo patas. En la naturaleza es raro que vivan más de 20 años, aunque en cautividad pueden alcanzar los 30 años con facilidad. Son animales solitarios y nocturnos. Pasan el día escondidas entre las ramas de los árboles o en algún tronco hueco, y salen a cazar al caer la noche. Les gusta trepar a los árboles y tender desde ahí emboscadas a sus presas. También baja al suelo con frecuencia en busca de agua y es buena nadadora. Salen en búsqueda de sus presas, que generalmente son animales homeotermos, llamados de sangre caliente, es decir, mamíferos pequeños y medianos, así como aves. Mata a sus presas mediante constricción hasta estrangularlas. Llegada la época de reproducción, la hembra comienza a segregar feromonas a través de su cola para atraer a los machos. La hembra adquiere una posición rígida característica mientras el macho se mueve lentamente a su alrededor, siempre atento a sus movimientos. Cuando la hembra se muestre receptiva, el macho comenzará a pasar por encima de ella y a constreñirla suavemente. La hembra no ovulará hasta que no haya dado comienzo este cortejo. Tras un largo periodo de cortejo, el macho introduce uno de sus dos hemipenes en la cloaca de la hembra y deposita su esperma. Tras la cópula de la hembra intensificada a nivel de melanina, tomando un color más oscuro para obtener más calor. Durante la gestación, la hembra cambiará de muda y tras 4 meses dará a luz entre 20 y 60 crías vivas, de entre 30 y 40 centímetros. Los recién nacidos normalmente no empezarán a comer hasta que hayan tenido su primera muda. Las boas son animales dóciles que difícilmente agredirán a algo que no es su presa, por lo que son muy solicitadas para tener como mascotas y exhibirlas para fotografías. Prácticas que generalmente son nocivas, pues se fomenta el comercio ilegal y en la mayoría de las ocasiones las personas no cuentan con los conocimientos adecuados para brindar las necesidades y requerimientos básicos de estos animales, por lo que son propensos a enfermar y morir en cautiverio. Esta especie se encuentra dentro del apartado 1 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y están dentro de la norma oficial NOM 059 Semarnat 2010, por lo que se requieren documentos especiales para su posesión y venta, ya que se encuentran en peligro de extinción. El carpintero lineado. Su nombre científico es Dryocopus lineatus. Miden de 31.5 a 36 centímetros de largo. Esta especie no está bajo ningún cuidado ya que no se encuentra en peligro de extinción. Sin embargo, debido a la deforestación, las poblaciones de pájaro carpintero están disminuyendo drásticamente. Para asegurar la protección de la especie es importante conservar sus hábitats naturales sin alteración y por ende los estudios básicos que permitan conocer la biología de la especie para argumentar con bases sólidas programas de restauración, manejo y conservación de recursos. Picamadero lisado agujera los troncos de los árboles en busca de insectos. Comen principalmente hormigas, escarabajos y sus larvas, además de algunas semillas. Tienen una lengua muy grande y protráctil
que le permite extraer las larvas de los agujeros que él mismo excava. Se reproduce en primavera de marzo a junio. Excava sus nidos en troncos de árboles muertos a una altura de 18 a 27 metros. Algunas veces ubica su nido en el estrato más bajo, casi a 2 metros de altura. El tamaño de nidada es de 2 a 3 huevos. Ambos padres los incuban. Hacen turnos de 2 a 3 horas de incubación durante el día, pero solo los machos incuban por la noche. Los pollos son alimentados una vez cada hora por ambos progenitores por regurgitación. Estos pueden llegar a vivir entre 5 y 10 años. Estas aves tienen funciones de vital importancia, también para el ecosistema. Actúan como control biológico al alimentarse de insectos que deterioran los árboles y su desaparición podría resultar en serios problemas a nivel forestal. Además, los pájaros carpinteros crean nuevos agujeros cada año y las cavidades abandonadas son aprovechadas por otros animales como tucanes, búhos, loros y ardillos. Dama blanca. Su nombre científico es Tipiacina pearcei y su nombre maya es Sac-Kai. Es un pez de agua dulce. Este carece de ojos, pero que en su lugar ha desarrollado extraordinarias cualidades y ha evolucionado sus sentidos hasta convertirse en amo y señor de las aguas subterráneas que habita. Miden menos de 10 centímetros. No reaccionan al encendido de linternas en su proximidad, pero escapan rápidamente ante la menor vibración del agua. Su color es blanco en general, aunque presenta ligeras tonalidades de rosa en sus costados. Los individuos recién nacidos tienen un color amarillo brillante y miden alrededor de 2 centímetros. Comparte su hábitat con depredadores como la anguila ciega, un pez gato limpiador o llamado bagre y algunos crustáceos endémicos, y se alimenta preferentemente de camarones y moluscos. Al ser un depredador, sus poblaciones son pequeñas. Los machos poseen un par de estructuras reproductivas llamadas claspers y las hembras dan a luz de 2 a 11 crías vivas. Se reproducen mediante la fecundación interna entre diciembre y febrero. Se desconoce mucho aún de su biología, por lo que su conocimiento y protección son sumamente importantes, además de que los ecosistemas donde habitan son muy frágiles y sensibles a contaminación y se encuentra en la categoría de amenazado. El pez gato limpiador. Su nombre científico es Rambia guatemalensis. En el estado de Quintana Roo es reportada como el máximo depredador en los cuerpos de agua pequeños. Tiende a ser omnívoro, con una dieta basada en peces, insectos, crustáceos y restos de plantas, y es presa de aves acuáticas como la cigüeña, Micteria americana y otros vertebrados como la nutria y Lutra longicaudis. Se reproducen de marzo a junio o julio. Y no existen programas para la conservación de la especie, pero sí para algunos ambientes acuáticos, como lo es en el río de San Pedro, Tabasco y ciertos cenotes en la península de Yucatán. El factor de riesgo es que en Yucatán los cenotes se encuentran contaminados en forma directa e indirecta. En el primer caso se presenta cuando en algunos de ellos los lugareños lavan sus pertenencias. La segunda forma es provocada por las aguas negras de los centros urbanos, que son descargadas a las aguas subterráneas, como lo es un sistema hidrológico subterráneo que se intercomunica. Los cenotes se contaminan. Por esto, esta especie está sujeta a protección especial. El pájaro to, así es como se le llama en Yucatán a el momoto cejiazul. Su nombre científico es Eumomota superciliosa. Gusta de vivir en las entradas de cuevas y cenotes, donde anida en túneles de hasta 1 metro de profundidad. Es común y no se considera amenazado de extinción. Esta es un ave relativamente pequeña, del tamaño de un puño de una persona adulta. El promedio mide 34 centímetros de largo y pesa unos 65 gramos. Un rasgo muy llamativo y característico es que de su cola sobresalen 2 largas plumas con el raquis desnudo y largo, y una pluma ancha al final, simulando 2 raquetas grandes. Sobre todo cuando están alarmados, cuando detectan algún posible depredador como un ave de presa, una zorra gris o un ser humano, mueve su cola como un péndulo de un lado a otro. Esta señal sirve para avisarle que ya lo descubrió,
por lo que el depredador, al perder el factor sorpresa, ya no inicia el ataque, pero también la mueve antes de ingresar a su nido, que está en las paredes de los cenotes y entradas a cuevas al final de un túnel. Cuando un to llega con un insecto para sus crías, se posa en un lugar cercano a la entrada del nido y realiza su característico movimiento de las plumas de la cola, aun si no haya visto a ningún depredador. A esta señal se le llama deshonesta, ya que engaña a quien esté cerca, lanzando el mensaje de ya te vi, no me podrás atrapar. Una vez hecho esto, vuela hacia el túnel donde está su nido para alimentar a sus polluelos. Las hembras ponen sus huevos a finales de mayo y a inicios de julio, siendo la actividad más alta en mayo a junio. El periodo de incubación dura entre 15 y 19 días. Las parejas excavan su nido en las paredes de roca caliza inmediatamente después de aparearse. Estos túneles llegan a medir hasta 3 metros de largo y 10 centímetros de diámetro. Al final de la construcción, el túnel se ensancha en una recámara donde las hembras ponen los huevos. Esta recámara tiene una ligera inclinación hacia arriba y una leve curvatura hacia los lados, de modo que no es posible ver el nido desde el exterior. Lo más común es que pongan 4 huevos, aunque se han encontrado nidos de 5, 2 y 3 huevos. Estos pueden vivir de 5 o más años. Esta ave es insectívora, aunque también suele alimentarse de frutas, pequeños reptiles y lombrices. En algunas regiones visita comedores en busca de plátanos y pan. La energía sustentable, también conocida como energía renovable, se enfoca en disminuir el impacto negativo que tenemos los seres humanos sobre la naturaleza, al obtener energía de fuentes contaminantes y agotables. Este tipo de energía, en contraste a la no renovable, se obtiene de fuentes naturales inagotables como el aire, el agua y el sol, entre otras. Las fuentes de energía sustentable que existen son la energía solar, que para obtener este tipo de energía se aprovecha la radiación del sol con el propósito de generar energía eléctrica o térmica, mediante el uso de diferentes tecnologías para aprovechar en diversos procesos. La energía eólica se aprovecha de la fuerza del viento, la energía cinética, y estas están formadas en energía eléctrica que puede ser útil para el ser humano en su vida diaria. Se transforma en electricidad mediante turbinas por las que pasa el viento. La energía mecánica, para ayudar a las personas a llevar a cabo tareas pesadas como moler granos, mover veleros o incluso extraer agua de pozos. La energía hidráulica es aquella que almacena en las corrientes de ríos y presas. Se obtiene de la energía cinética y potencial de la corriente de agua o mareas. La energía mareomotriz es la energía que se obtiene de las mareas de mares y océanos. La energía geotérmica. Este tipo de energía se obtiene del aprovechamiento del calor generado en el interior de la Tierra, mismas que se manifiesta en los volcanes y géiseres. La nuclear, cuando se utiliza un hidrógeno en vez de uranio, en el proceso de fisión nuclear para generar electricidad si se considera renovable. La energía sustentable que se utiliza en red secreto son las plantas de luz, que son generadores eléctricos los cuales abastecen de energía eléctrica un determinado lugar. Generalmente se encuentran en lugares remotos o en donde no hay suministro eléctrico, como pueden ser en zonas boscosas, el desierto u otros lugares en donde no se han hecho las adaptaciones necesarias. ¿Cómo funciona una planta de luz? Se le llama planta de luz a toda la maquinaria que puede convertir una energía sustentable a una energía eléctrica y que ésta se puede emplear para alimentar una maquinaria. Las maquinerías más comunes emplean sistemas de combustión a base de gasolina, diésel o gas propano. Las plantas requieren de un pequeño sistema de arranque, el cual permita poner en marcha la maquinaria. La energía se genera por el principio de la ley de Faraday, la cual indica que un conductor al ser desplazado sobre un campo magnético genera una corriente eléctrica proporcional. Los beneficios de utilizar las energías sustentables es que son más respetuosas con el medio ambiente, no contaminan y respetan la alternativa de energía más limpia hasta el momento. Son fáciles de desmantelar y no requieren custodiar sus residuos durante millones de años, como ocurre por ejemplo con las energías nucleares. Hace que la región sea más autónoma, ya que desarrolla en la misma región donde se instala la industria y la economía. Genera muchísimos puestos de trabajo. Se prevé que habrá un aumento mayor de aquí en unos años teniendo en cuenta sus demandas e implementación. Son energías seguras ya que no contaminan ni tampoco suponen un riesgo para la salud y sus residuos, además de que no crean ningún tipo de amenaza para nadie. Se trata de energías de fuentes que son inagotables, como el sol, el agua y demás. Sus distintos orígenes permiten su aplicación en todo tipo de escenarios. La energía sustentable tiene distintos tipos de fuentes naturales. Como nosotros vimos en Río Secreto,
Nos enfocaremos en las plantas de luz, que generalmente se usan en lugares remotos o donde es muy difícil abastecer de suministro eléctrico, por diferentes razones. Una planta de luz es un sistema que convierte alguna fuente de energía en energía eléctrica. Varias usan gasolina, diésel o gas. Aprendimos que ahora hay plantas de luz que usan recursos naturales, como energía eólica, solar o biocombustibles. Es un sistema, un poco complejo, que utiliza y se basa en la ley de Faraday. La ecuación de la función exponencial con base b es y igual a a por b a la x. La gráfica de una función exponencial puede ser creciente o decreciente, dependiendo del valor de b. Si es creciente, la b debe ser mayor de 1, y si es decreciente, la b debe estar entre 0 y 1. En nuestra visita a Río Secreto, calculamos las visitas que tiene el parque en 1, 3, 5 y 10 años. Y gracias a la información que nos fue brindada, obtuvimos que son alrededor de 200 las personas que visitan al día. Entonces volvimos la fórmula y es igual a 200 por 365 a la x, donde 200 son las personas que visitan al día, 365 los días del año y x que va a tomar forma de 1, 3, 5 y 10, o sea, años, donde obtuvimos que en un año son 73,000 las personas que visitan, en 3, 219,000, en 5, 365,000 y en 10, 730,000. Y así podemos concluir que nuestra gráfica es creciente. Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo, habló de la actividad turística en la entidad. Banxico reportó los ingresos en materia turística y uno de los grandes aportes en esta materia es Quintana Roo. El gobernador dijo que se tiene una comunicación estrecha con los inversores por los grupos que han tenido la confianza en invertir como en Cancún o la Riviera Maya. Dijo que se buscará trabajar en nuevos centros de hospedaje en Cancún, en Zona Mujeres y en la Riviera Maya, así como en algunos puertos. Se tiene en puerta inversiones atraídas para el Estado y que iniciarán dichas obras una vez que se tenga la documentación arreglada. En construcción se generan 4 empleos directos más los indirectos. Esto se refiere a lo dado a conocer por el IMSS, donde se explica que Quintana Roo es uno de los estados que más trabajo está generando. El medio ambiente es tan importante para los seres humanos que sin él es imposible cumplir con el ciclo biológico. En concreto, está conformado por un sistema de relaciones entre elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos, sustento y hogar del ser social. Así podemos decir que el medio ambiente está conformado por un conjunto de valores y recursos naturales, culturales y sociales, que son imprescindibles para nuestra vida. Las áreas protegidas acogen una inmensa riqueza biológica y son fuente de riqueza material y no materia, constituyendo reservas de capital natural, cultural y social, a la vez que forman parte de los medios de subsistencia y del bienestar de muchas personas, sobre todo debido a los servicios ecosistémicos que proporcionan y a las oportunidades para crear empleo que ofrecen. El turismo sustentable en México, en su sentido más puro, es una industria comprometida a hacer un bajo impacto sobre el medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuye a generar ingresos y empleo para la población local. La Organización Mundial del Turismo, OMT, con base en la definición del desarrollo sustentable establecido por el informe Brundtland, afirma que el desarrollo de turismo sustentable en México y el mundo responde a las necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez que se respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida. Algunas políticas públicas en México en materia del medio ambiente y preservación del entorno son: Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, de observancia general en el Estado de Quintana Roo, correspondiendo a su aplicación de manera concurrente en el ámbito de sus competencias al Estado a través de la Secretaría de Turismo y a los ayuntamientos del Estado de Quintana Roo. Artículo 2. La interpretación en el ámbito administrativo de la presente ley corresponderá al titular del Ejecutivo del Estado y a los presidentes municipales, cuando así corresponda. La materia turística comprende los procesos
que se derivan de las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos. ¿Esto qué nos quiere decir? Los sitios turísticos pueden ser explotados de una forma sustentable y sin crear un gran impacto en los ecosistemas que pueden llegar a alterar la biosfera que tenga dicho lugar. En este caso, Río Secreto tiene una política de enjuagarte antes de entrar al río, porque el guía nos explicó que el sebo que produce nuestro cuerpo puede tener el proceso de creación de estalactitas y estalagmitas.